Así fue mi despertar espiritual. Bienvenido nuevamente a mi canal, mi nombre es Gerson Mora, mentor y fundador de la Academia Real de Conocimiento y de Superhumano Podcast. Si buscas alcanzar tu potencial máximo y evolucionar en todos los sentidos de tu vida, tanto a nivel financiero, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, estás en el lugar correcto. El día de hoy te quiero contar cómo fue mi despertar espiritual. Antes que nada me gustaría plantear el tema de qué es el despertar espiritual. Empezando por hacer la connotación de que la espiritualidad es muy diferente a la religión. La espiritualidad está fuera de la religión. A lo largo de miles de años los seres humanos han sido adoctrinados por la religión para creer específicamente en un Dios en específico o seguir ciertas doctrinas, ciertas reglas o interponer ciertos intermediarios entre ellos mismos y Dios. Pero la realidad es que Dios está dentro de cada uno de nosotros y también a nivel externo en todo lo que existe actualmente, en absolutamente todo, eso es Dios. Y a lo largo de miles de años hemos sido engañados con la religión, con estas doctrinas y con estos intermediarios que lo único que hacen es lucrarse ellos mismos y sacar su propio beneficio. Entonces, la espiritualidad para mí, según mi propia definición personal, pues cada quien debería plantearse su propia definición. La espiritualidad es una rama del conocimiento humano que se encarga de estudiar el espíritu y su propia naturaleza. Esta es una definición muy básica, pero de aquí para allá surgen bastantes preguntas que ahorita no voy a entrar en ese tema. Pero pues si deseas saber más sobre la espiritualidad y la definición que se le ha dado a lo largo de la historia y las diferentes connotaciones que tiene, déjamelo saber en los comentarios. Ahora partiendo de sobre qué es la espiritualidad, me gustaría hacerte entender de qué es el despertar, porque se ha escuchado mucho hablar de este término despertar. Y básicamente, tú cuando duermes estás en un estado inconsciente, ¿sí? Una vez que tú despiertas, estás en la vigilia, estás en un estado mucho más consciente. Pero específicamente con la espiritualidad nos referimos a despertar de la ilusión, a despertar de ese adormecimiento espiritual del cual la gran mayoría de personas hacen parte. Muchas veces es difícil entender esto, pues solo aquellos que lo entienden son aquellos que han salido de esa ilusión, aquellos que han despertado como tal. Ellos sí pueden llegar a entender o sentir profundamente de a qué se refiere este despertar. Y te preguntarás, ¿despertar de cuál ilusión? La ilusión de la separación, la ilusión de que solo existe el mundo físico. Pues lastimosamente hoy estamos adoctrinados en la actualidad por la ciencia. Y la ciencia nos induce simplemente a pensar de que debemos creer simplemente las cosas que son tangibles y demostrables. Pues ya que a partir del conocimiento del espíritu y del campo esotérico, de lo que no se puede ver, como no ha habido evidencia tangible hoy en día, pues descartamos esta posibilidad. Por ende creemos que solo lo que existe es lo que tocamos, lo que palpamos con nuestros sentidos, y nada más lejos de la realidad. Ahora, a partir de esta definición de qué es el despertar y qué es la espiritualidad, me gustaría tocar el tema de la diferencia entre despertar espiritual y despertar de conciencia. Es un tema bastante extenso, pero me gustaría tocarlo un poco en este video que estoy haciendo. El despertar de conciencia básicamente es un proceso por el cual mediante cada persona, cada ser humano, es mucho más consciente de la realidad que percibe tanto a nivel externo como a nivel interno, porque a nivel interno tenemos todo un mundo, todo un universo de tanto de conocimiento como de misterios que buscan ser descubiertos. Así como un niño tiene cierto nivel de conciencia, un adulto tiene un nivel de conciencia superior. ¿Pero superior en qué sentido? En la información que ha recibido, en la información que percibe su entorno, la información que percibe sí mismo. Básicamente es la percepción que un ser humano, una persona tiene de la realidad, tanto externa como interna. El despertar espiritual es una consecuencia de este despertar de conciencia, que es el entender y darse cuenta, ya en llegar a un punto de recibir la información, de sentir realmente de que existe un mundo espiritual, de que somos un espíritu, de que todo hace parte de una sola energía en específico. Esto se podría definir de manera muy sencilla, pero tiene tantos misterios, tantas preguntas, tantas respuestas que se le ha dado que básicamente es un tema para sentarse a hablar por horas.
lo que es el espíritu, lo que es la naturaleza de la realidad, este tipo de cuestiones. Pero básicamente el despertar espiritual se trata de darse cuenta de que existe el espíritu y de que existe un mundo espiritual bastante grande por conocer. Ahora entrando en materia, ¿cómo fue mi proceso? ¿Cómo fue mi proceso de despertar espiritual y despertar de conciencia? Porque es consecuencia de otro. Desde muy pequeño me he caracterizado por tener una sed de conocimiento inmensa. Yo me sentía súper natural cuando me sentía muy curioso respecto a diferentes preguntas de cómo funciona el universo, qué es Dios, cómo funcionamos los seres humanos, por qué existe esto, por qué el otro, por qué. Esas preguntas que lo hacen a uno indagar, buscar la verdad, buscar el conocimiento, buscar respuestas, es algo que el ser humano inherentemente tiene arraigado a su ser. Una persona que deja preguntarse el por qué las cosas es una persona que se conforma con la realidad pequeña que ha creado. Entonces, a partir de esto, mi sed de conocimiento me llevó a buscar primeramente en la religión, porque pues crecí en una familia católica, entonces mi primera fuente de respuestas fueron mi familia y la religión que estábamos siguiendo. Me causaba mucha curiosidad cómo se creó el mundo, cómo se crearon los seres humanos, por qué existimos, por qué existe este mundo, todo este tipo de cosas. Y de hecho el primer libro que yo llegué a leer fue la Biblia. Claramente cuando tenía más o menos unos 8, 9, casi 10 años, no podía entender a profundidad cómo se plantean las cuestiones en la Biblia, pero pues trataba como de dimensionarlo en el nivel de conciencia que tenía en el momento. Me sorprendió mucho cómo este tipo de relatos narran una especie de historias fantásticas de creación, destrucción, todo este tipo de cosas que me impresionaban bastante para tener esa edad y que al día de hoy me impresionan. Pero básicamente, ya después, cuando pasaron los años, empecé a cuestionarme mucho más. Como les digo, la sed de conocimiento, de buscar la verdad, de buscar conocimiento era insaciable y sigue siendo insaciable. Entonces me empecé a cuestionar sobre la religión, sobre cómo esta entidad religiosa, que es la católica, por la cual mi familia ha sido parte, eh, gestiona las creencias, gestiona la fe, gestiona los rituales que se llevan a cabo a lo largo del mundo. Porque es que es inmensa la cantidad de gente que sigue en este tipo de creencias. No solo esta religión, sino todas las religiones. Ahí fue que empecé a cuestionarme sobre otro tipo de religiones, sobre si una puede ser cierta, una puede estar errada, distintas filosofías también. Ya empecé a entrar un poco en materia sobre la historia, sobre cómo funcionaban los seres humanos en la antigüedad, qué tipo de creencias tenían. Esto me llevó al tema sobre de pronto seres interdimensionales, extraterrestres, cosas así que de pronto pudieron haber hecho parte de formar la historia de los seres humanos, y me llevó a cuestionarme mucho porque empecé a encontrar respuestas y yo me empecé a preguntar por qué, si existen este tipo de cosas, por qué no se ha divulgado a nivel mundial, que son conocimientos súper importantes. Y descubrí que poco a poco de que los seres humanos somos tan egoístas, de que hay un grupo selecto de personas que no quieren que se sepa la verdad, que se sienten tan superiores a los demás que solo ellos quieren sentarse en el trono del poder, que los demás sean sus esclavos, que nosotros seamos sus esclavos. Y han luchado a toda costa, generación tras generación, para mantenerse en el poder. Pues esto lleva ya miles de años sucediendo. Todo esto me llevó a tener un despertar de conciencia, o sea, a ser consciente del mundo en el que estoy y de la persona que yo soy. Este despertar de conciencia me llevó a darme cuenta de que hay muchas cosas que están funcionando mal en este mundo y que se pueden cambiar muy fácilmente, pero no existe la voluntad necesaria ni la unión suficiente para llevar a cabo estos cambios. Continué mi vida, seguí haciendo mi proceso normal de estudio. Como cualquier ser humano común y corriente, empecé a tener amigos, parejas, cosas así. Cuando tuve una ruptura, bueno, previamente a eso empecé a creer un poco más en que realmente existen energías, de que existe la vibración, de que existen chakras, cosas así como que me causaban curiosidad. Empezando a indagar más en el tema,
descubrí que realmente es posible este tipo de cosas, porque la física o mecánica cuántica actualmente está dando avances científicos respecto a este tipo de verdades. Tuve una pareja a la cual quise mucho y al final de esa relación con la ruptura fue un golpe bastante duro para mí, pero eso me permitió cuestionarme muchas más cosas, a indagar un poco de mí, de mi existencia, sobre el sufrimiento, sobre el amor, sobre todo este tipo de cuestiones emocionales, psicológicas del ser humano. Y poco a poco empecé a introspeccionar más, a pasar por esta etapa del ermitaño que mucho se ha hablado, hasta que llegó un momento en el que gracias a las plantas sagradas pude despertar espiritualmente. ¿Por qué gracias a las plantas sagradas? Porque debido a estos procesos ritualísticos tuve la oportunidad de literalmente sentir y ver cómo es el mundo espiritual, cómo se ve este mundo a través de los ojos del espíritu o del tercer ojo. Y todo esto me ayudó o sea, fue un choque muy duro, bastante duro. Duré inclusive meses con ese shock traumático de realmente todo lo que estaba investigando es real y funciona. Todo este cuento de las energías, de las vibraciones, son reales. Me di cuenta que existe un mundo espiritual, de que soy espíritu, que tengo una energía que día a día voy gastando. También descubrí con este despertar espiritual que esta energía de la cual pude sentir y pude percibir a mi alrededor, dentro de mí, en los demás, bueno, es muy compleja de explicar, tiene muchos misterios, es un estudio muy profundo, es un estudio de años, de estudiar diferentes filosofías, distintas culturas, o sea, es el estudio más extenso que he encontrado. Pero básicamente pude sentir que este mundo espiritual es real, de que el espíritu existe, que somos una fuente de energía viva en este mundo y que hay fuerzas que podríamos llamar oscuras que intentan apagarnos. ¿Por qué intentan apagarnos? Porque ellos se alimentan de esa energía que nosotros emanamos. Entonces, quedé con la curiosidad. En el momento con la persona que lo hice no obtuve muchas respuestas porque, no sé, la persona como que no, aunque pudo haber percibido este tipo de cosas, no se cuestionó mucho más. Y yo quedé con la curiosidad, entonces empecé a introspeccionar más, a poder buscar más conocimiento respecto a este tipo de cosas y me encontré con todo un vasto mundo de misterios, de preguntas, de respuestas, de mucho tipo de cosas relacionadas con la energía y cómo funcionamos, cómo funciona la naturaleza de la realidad, cómo funciona Dios, cómo funcionan muchas cosas. Y así poco a poco he ido encaminándome en esta búsqueda del conocimiento, tanto a nivel interno como a nivel externo. Así ha sido mi viaje del héroe, la búsqueda del conocimiento inalcanzable, que yo sé que hay tantos misterios que no me va a alcanzar toda la vida para intentar descubrirlos o hallarles una respuesta. Así poco a poco, con el pasar del tiempo, fue que descubrí mi propósito, que fue gracias a una experiencia mística que tuve aproximadamente en el 2020, más o menos por la época donde, bueno, donde hubo ese encerramiento a nivel mundial, cosas así, que me dieron mi propósito. ¿Por qué digo que me dieron? Porque literalmente gracias a esta experiencia mística que tuve, pude percibir como una fuente de luz bajaba y prácticamente me iniciaba, como si fuera una especie de ritual mágico, súper misterioso, que es una de las cosas que más recuerdo y que nunca voy a olvidar. Y básicamente me dieron el propósito de brindar luz, ser una fuente de luz al mundo a través del conocimiento. Pero básicamente para explicar esto necesito otro video totalmente aparte, entonces puede que más adelante trate este tema. Ahora quiero tocar el tema de cómo poder llevar una vida en equilibrio a nivel espiritual y a nivel material, porque lastimosamente hay muchas personas que cuando entran en materia, entran en el mundo de la materia, se encarnan aquí, se enceguecen, están en esa ilusión que hablaba anteriormente de que solo existe la materia. Y hay otras que despiertan espiritualmente y ahora aborrecen la materia y simplemente quieren indagar sobre el espíritu y ser parte del espíritu, este mundo espiritual y misterioso. Pero la idea es llevar un equilibrio entre ambos, porque ambos son planos espirituales, en pocas palabras. Simplemente que uno es tangible y otro es intangible, que uno es más físico y otro es más energético, aunque ambos tienen cierta densidad energética, que eso es, como digo, tema extenso.
La clave para llevar este tipo de vida en equilibrio, este estilo de vida en equilibrio entre el espíritu y la materia es entender la dualidad, de que tenemos una dualidad interna, de que este mundo tiene una dualidad también. La naturaleza tiene su propia dualidad. Incluso la fuente sagrada, lo que podríamos llamar Dios, también tiene su propia dualidad. Obviamente en un sentido más profundo es una única energía, unidad consciente que es neutra, pero cuando se subdivide la primera emanación que tiene es la dualidad, o sea, se divide en dos. Pero vuelvo y digo, eso es tema extenso para otro video. Lo importante aquí es entender de que somos duales y que la naturaleza en sí misma es dual. Para esto es importante conocer tu sombra, conocer tu lado más lumínico y tu lado más oscuro. Saber de que eres capaz de hacer todo lo peor que existe en este mundo, pero también todo lo mejor que existe en este mundo. Lo importante es que tú decides el día de hoy, en este momento, llevar a cabo en este mundo. Si el mayor bien que puedas o el peor mal que tú puedas ejecutar. Y en ese momento, cuando me brindaron mi propósito, yo elegí por voluntad propia jugar a favor de la luz y he tratado de llevar a cabo esa misión a lo largo de estos años. Como último punto, quiero tratar lo que es una conclusión mía y es que estamos en una especie de batalla espiritual, tanto interna como externa. A nivel interno se lleva a cabo la batalla que acabo de decir, donde la oscuridad y la luz dentro de ti están luchando por a ver cuál ocupa más espacio dentro de ti. Lo importante es cada día con que estás alimentando cada una de esas fuerzas, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus emociones, con tus acciones, con todo, absolutamente todo lo que tú haces día a día, en lo que inviertes tu energía, estás alimentando una de esas dos fuerzas. Lo importante es que no rechaces ninguna de las dos, sino simplemente las entiendas y elijas una. Y a nivel externo esta batalla se está librando de una manera impresionante, que no es por qué temer, no es por qué alarmarse que si existen demonios, si existen ángeles, si existe Dios, si existe el diablo, todo este tipo de cosas, hay que tomarlo como si fuera un juego, no hay que tomarlo tan en serio. Hay que tomarlo lo suficientemente en serio como para moverse y llevar a cabo acciones día a día, pero no tan en serio como para preocuparse al respecto. Y esta batalla externa que se libra, tú puedes decidir hacia qué lado jugar, pero este también puede ser tema para otro video. Hoy simplemente quería tocar este tema que me parece bastante importante y para que me conozcan un poco más respecto a cómo ha sido mi despertar espiritual y de conciencia. Todo esto es posible, despertar espiritualmente es posible para cualquier persona, despertar de conciencia es posible para cualquier persona. Cada quien está en su propio proceso, pero todo esto es posible porque yo soy la luz del mundo y tú también lo eres.